Buen día, mi nombre es Kismi Dayana Valcárcel Soto y mi número de carnet es el 2018-02-295. El día de hoy abordaré 6 temas, de los cuales el primero a exponer es la ineficacia del contrato en el sentido estricto de la invalidez. Para empezar, vamos a definir qué es el negocio jurídico. El negocio jurídico es todo acto jurídico de declaración de voluntad que tiende a un fin consistente. Este fin se va a dar a efecto de la declaración de voluntad de ambas partes. El negocio jurídico es eficaz cuando reúne todos los requisitos establecidos por la ley, es apto para producir efectos jurídicos, emanado de la declaración de voluntad de ambas partes. Para definir la ineficacia vamos a utilizar varios términos jurídicos. A continuación les explicaré uno de ellos. El primero es la nulidad, el segundo la anulación, el tercero la validez, el cuarto la invalidez, el quinto la inexistencia, el sexto la resolución y el séptimo la rescisión. Quiere decir entonces que cuando un contrato no cumple con estos requisitos es eficaz, ya que no produce consecuencias jurídicas. Y para esto el ordenamiento establece una sanción. Los contratos son para cumplirlos, y es por eso que el derecho define a la ineficacia de diferentes maneras, empezando con las patologías. Esto es algo que afecta al contrato. Se da también las irregularidades, los vicios y las anormalidades. En el artículo 1251 de nuestro Código Civil establecen los requisitos esenciales para que un contrato sea válido. Estos nunca deben faltar, ya que sin eso el contrato no nace a la vida jurídica. El primero es capacidad contractual. La persona que declara la voluntad debe de tener la mayoría de edad. Según el artículo 8 de nuestro Código Civil, establece que la mayoría de edad es de los 18 años. El segundo, consentimiento que no adolezca de vicio. La persona no debe caer ni en error, ni en dolo, ni en violencia, ni en intimidación. Y el último, el objeto tiene que ser lícito. Ahora nos encuadramos a la figura de la invalidez. Esta es una sanción que se da a los contratos que son ilícitos o legales por no cumplir los requisitos esenciales en la ley, ya que también podría que el contrato estaría viciado. Entonces, cuando el contrato está viciado o le falta alguno de sus elementos, se produce la sanción de anulabilidad y nulabilidad, muy diferentes que más adelante estaré explicando. El autor Díaz Picasso nos comenta que la sanción es todo aquello que el ordenamiento jurídico se le da a los preceptos para dejarlos sin uso. Esto quiere decir que este autor toma a la ineficacia como una sanción. Es ahí donde la sanción se presenta como nulidad, anulabilidad o rescisión. Para empezar, vamos a hablar de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta es la forma más clara de ineficacia en un contrato. Esta sanción es automática, ya que se produce sin que el interesado impugne. Esta sanción es la sanción más fuerte que se le puede dar a un contrato. En efecto, la nulidad absoluta se le da a los contratos que carecen de algún elemento, como lo dijimos en el artículo 1251, o es porque el contrato simula ser algo que no nace a la vida jurídica. Las características de la nulidad absoluta. Esta no es revalidable por confirmación. No necesita declaración judicial. Esta no produce efectos. Quiere decir que todo lo que se celebró en el contrato debe regresar a la forma como estaba antes de celebrar el contrato. Hay nulidad definitiva. Ahora bien, les voy a hablar sobre las causas más comunes de la nulidad absoluta. Estas es cuando falte algún elemento esencial o constitutivo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. También, esta se da en situaciones de cotitularidad. También puede ser cuando haya ilicitud de alguno de esos elementos. Y por último, cuando se vulneren a los límites de los artículos 1271 al 1301. Ahora bien, voy a explicarles qué es la nulidad relativa o anulabilidad, muy diferente a la anterior. Esta es un poco menos grave
que la nulidad absoluta. En esta sí precisa que el interesado impugne para ejercer la acción. En consecuencia, los contratos anulables tienen eficacia hasta que el interesado no obtenga la sentencia de impugnación. Esta también va dirigida a proteger a alguna de las partes. Las características de la nulidad relativa es que es válido hasta que el interesado no obtenga la anulación. Tiene defectos estructurales. También puede ser confirmada por revalidación según el artículo 1304 del Código Civil. Un dato importante e interesante es que la nulidad absoluta no tiene límites, mientras tanto la nulidad relativa sí, y es de 2 años desde el día que se celebró el contrato. Las causas más comunes de la anulabilidad relativa es los vicios de la voluntad, los contratos celebrados por menores e incapaces y los contratos celebrados por los cónyuges, sin el consentimiento del otro. El segundo tema a abordar es la ineficacia en sentido estricto. Para empezar, vamos a definir qué es la rescisión. La rescisión es todo remedio jurídico puesto al servicio de los interesados. Su esencia consiste en hacer cesar su eficacia. Esta se le da a todos los perjudicados para que puedan impugnar. Esta acción se llama rescisoria. En el artículo 1579 de nuestro Código Civil establece que todos los contratos celebrados pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial. La rescisión consiste desde su principio el contrato es válido, mientras que en anulabilidad o anulabilidad inicialmente es inválido. Mencionaré algunas de las características de la rescisión. Para empezar, consiste en un perjuicio y ese tal perjuicio hay que subsanarlo. También los contratos que son rescindibles no adolecen ni de defecto ni de vicios. El contrato celebrado es inicialmente eficaz hasta que no hay rescisión. En el artículo 1585 de nuestro Código Civil establece el plazo para pedir la rescisión. Esta es de 1 año desde que se celebra el contrato. También podríamos decir que, en resumen, la rescisión es ponerle fin a todas las consecuencias que genera el contrato. Vamos también a entablar que hay 3 clases de rescisión. La primera es voluntaria consensual. En esta vamos a ver que las partes están de acuerdo en romper esa obligación preexistente. La segunda es la judicial. En esta el contrato se va a rescindir de manera unilateral, ya que el interesado va a impugnar con la acción de rescisión. Y la última es rescisión por caso fortuito o forzosa. Lo que quiere decir en esto es que puede haber por incumplimiento por caso fortuito o por incumplimiento a causas de la voluntad del quien declara su voluntad en el contrato. Vamos a pasar a definir a la resolución del contrato por incumplimiento. Acá no podemos confundir a la resolución con el incumplimiento, ya que el incumplimiento es cuando una de las partes de manera unilateralmente decide ya no cumplir esas obligaciones del contrato celebrado. La resolución, en cambio, es la facultad de no cumplir las obligaciones cuando la otra parte no cumple. Las características de la resolución: es un instrumento exclusivo para las obligaciones sinalagmáticas. Es un medio de protección y de defensa para ambas partes o para una. Opera ex tunc. Esto significa que las cosas deben volver a como estaban antes de celebrar el contrato. El efecto de la resolución es retroactivo y quiere decir que todo tiene que volver a como estaba antes de que se celebrara el contrato. Nos encuadramos a la revocación. En esta vamos a decir que es una declaración de voluntad. Es todo acto por el cual se deja sin efecto otro acto, cuya existencia o subsistencia depende de esa misma voluntad. En esta vamos a encontrar 2 clases. La unilateral es donde la ley le otorga al sujeto de derecho la autorización o la entrega de retirar esa misma al otro contratante. Y la judicial es la defensa del acreedor sobre sus patrimonios. Este mismo
puede cuidarlos así cuando el deudor no cumpla con sus obligaciones. Y por último, nos vamos a encuadrar en la figura del desistimiento unilateral. Este es cuando una de las partes decide unilateralmente quitar su voluntad sobre ese contrato que se está celebrando. Por último, nos encuadramos a la figura del desistimiento unilateral. Es cuando una de las partes decide reiterar su voluntad. En esta voluntad, lo que quiere decir es que le pone fin al contrato. El tercer tema a abordar serían los contratos preparativos, el de promesa y el de opción. Vamos a definir que en la exposición de motivos de nuestro Código Civil establece y acepta celebrar un contrato futuro. Quiere decir que se constituye en el contrato de promesa. El contrato de promesa es un precontrato o un contrato preparatorio, es decir, que es perfecto en sí mismo. No es la compraventa, sino que aquel que consiste en celebrarlo. Este se fundamenta en el artículo 1674 de nuestro Código Civil. El contrato de promesa tiene una etapa previa, en el cual ambas partes se obligan, teniendo así la celebración de un contrato futuro en donde convienen el objeto y el precio de este. El concepto ex post significa una adquisición preferente. Los caracteres de este contrato son 5. Vamos a decir que el número 1 es un contrato preliminar o es un precontrato. Esto quiere decir que ambas partes van a prepararse para celebrar un contrato futuro. En el artículo 1679 de nuestro Código Civil establece que ambas partes se obligan y ambas partes tienen derechos. Esto tiene un objetivo y un fin: el preparar a las personas para que más adelante hayan consecuencias o situaciones jurídicas. La número 2 es un contrato formal. Esto quiere decir que cualquiera que sea el valor del contrato debe ir inscrito en escritura pública. La número 3, la aceptación del contrato de promesa debe ser expresa. En el artículo 1678 de nuestro Código Civil, el legislador lo que quiso dar a entender es a proteger a las partes. El plazo. Esto quiere decir que no debe de exceder del plazo de 2 años si son bienes inmuebles. Y si es 1 año, puede ser para cualquier tipo de inmueble. La número 5 es la cláusula de indemnización. Esto no sustituye ni a la persona que no cumplió la obligación ni al incumplimiento de la obligación. Las modalidades del contrato de promesa. Según el artículo 1675 de nuestro Código Civil, establece que puede ser de 2 maneras: bilateral y unilateral. Es bilateral según el artículo 1587 cuando ambas partes se obligan recíprocamente, cuando ambas partes tienen la obligación de decirse una con la otra el cumplimiento y obligarse entre sí. Es unilateral cuando la obligación recae solo en una persona y también es llamado como opción del contrato. En la opción, la iniciativa siempre va a ser del beneficiario. Quiere decir que el promitente no tiene derechos. Él solamente está obligado a proporcionar el contrato en definitivo. Los efectos del contrato de promesa son 2. El primero es porque no se han generado ni los deberes ni los derechos que se van a dar en el contrato futuro. Y el segundo es el cumplimiento de tal obligación. Vamos a ver que hay cumplimiento en el contrato de promesa. Ambas partes se obligan y ambas partes tienen que cumplir para que se lleve a cabo el contrato. También, por caso de incumplimiento, el plazo es de 2 años. El cuarto tema a abordar son los contratos traslativos de dominio a título oneroso. Y nos vamos a encuadrar en la compraventa. Los contratos traslativos de dominio son todos aquellos que su principal efecto es la transmisión de una propiedad o la titularidad de cualquier otro derecho. Esto se puede dar a título oneroso, a bien a título gratuito o al pago en dinero. La compraventa. La compraventa es el intercambio de una cosa por dinero.
vamos a ver que acá se fundamenta una función muy importante de la economía, que es el intercambio de un bien por dinero. Se fundamenta en el artículo 1790 de nuestro Código Civil. Este contrato es el que está mayormente regularizado en nuestro Código Civil. Las características de la compraventa. Vamos a hablar que es un contrato bilateral, ya que genera obligaciones para ambas partes. Es un contrato consensual, según el artículo 1791 de nuestro Código Civil, establece que el contrato queda a su perfección desde el momento en que las partes convienen entre la cosa y el precio de esta. La cosa no se entrega en ese momento, pero solo basta con el simple consentimiento de las partes. Es un contrato a título oneroso, porque se transmite la propiedad. Es un contrato traslativo de dominio, ya que cuando se transmite la propiedad, ambas partes generan obligaciones, tanto el vendedor como el comprador. Vamos a hablar de los elementos de la compraventa. Los elementos de la compraventa son 3. El primero es capacidad para contratar. Debe ser mayor de edad y no debe de haber nadie declarado en estado de interdicción. Asimismo, el menor de edad y el interdicto no pueden comprar por sí mismos. Debe ser realizado mediante su representante legal. El artículo 1793 de nuestro Código Civil establece ciertas prohibiciones para que unas personas no compren ni por sí ni por interpósita persona. Vamos a hablar como lo son los jueces, los abogados, los representantes de las partes, los funcionarios, los notarios, los mandatarios, los albaceas, los administradores, los esposos. Vamos a ver que por razones convenientes el código asimismo da esa prohibición. El segundo elemento de la compraventa es el bien vendido. En el artículo 1801 de nuestro Código Civil establece que el comprador tiene el derecho de resolver el contrato si la cosa convenida no llega ni con la calidad ni con la especie del que se habló desde un principio. El tercer elemento es el precio. Esto quiere decir que si en la contraprestación no hay un intercambio en dinero, estaríamos hablando de una donación. Pero como el contrato es oneroso, vamos a decir que en la compraventa sí se tiene que cumplir el intercambio de una cosa por dinero. Sí tiene que haber intervención del dinero. Los efectos transmitivos de la propiedad son 6. Y el primero es la transmisión de la propiedad. El vendedor está obligado a transmitir la propiedad. El pacto de retroventa. Este queda prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. La doble venta. Acá podemos ver en el artículo 1807 que prevalecerá la venta a quien se encuentre de buena fe con el bien. La compraventa de cosa ajena. Nadie puede vender nada que no sea de su propiedad. Y si se vende, la compra y la venta sería nula. Esto quiere decir que si la persona recibe el dinero, debe resarcir el precio. También vamos a ver la compraventa de bienes muebles y la compraventa de bienes inmuebles. Pasaremos a definir las obligaciones del vendedor. El vendedor está obligado a sanear el bien, a ver si tiene defectos antes de entregarlo. Saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Y está obligado a entregar la propiedad. Las obligaciones del comprador es pagar el precio en efectivo al vendedor. Y él tiene el derecho de recibir la cosa en el tiempo y el lugar establecido. El quinto tema a abordar serían las modalidades del contrato de compraventa. La primera modalidad es la compraventa a prueba y la compraventa ad acustum. Vamos a definirla, que es todas aquellas ventas que son hechas a calidad de ensayo o prueba de la cosa que se vende. También son las ventas de los bienes que tiene por costumbre gustar, examinar o probar antes de adquirirlas. Puede ser que estas ventas sean hechas con condición suspensiva. Son 2 ventas bajo una sola, tanto
La degustatio, como el ensayo, tiene carácter objetivo. Se examina la cosa antes para ver si tiene calidad de venta. En el artículo 1799 de nuestro Código Civil establece el plazo a prueba. Este es de 3 días, desde que el vendedor pone a disposición del comprador. Si en esos 3 días, él no acepta, pues queda eximido de todo contrato. Ahora vamos a hablar sobre la compraventa ad agustatio, y esto quiere decir todo aquello que se prueba o se degusta. Esto queda a libre arbitrio del comprador, ya que solo en él recae la responsabilidad de adquirir el bien. Solo basta con su desagrado para decir que el contrato es ineficaz. La segunda compraventa se podría decir que es la compraventa sobre muestras. Esta es regulada en el artículo 1801 de nuestro Código Civil y se concibe como una venta de condición resolutoria, donde se muestra y se le da el objetivo que se va a dar a cada cosa o el uso que se le va a imponer. La número 3, vamos a hablar sobre la compraventa con bienes de tránsito. Estas son donde el comprador puede ponerle fin al contrato con una condición resolutoria. Vamos a decir que el análisis del artículo 1802 de nuestro Código Civil establece una condición, y es que las cosas deben llegar a su tiempo, deben llegar a su lugar y deben llegar en buen estado. Si alguna de estas 3 faltas causan que el contrato quede sin validez, ya que puede ser a disposición del comprador que no pueda adquirir el bien, porque no está llegando ni al lugar, ni al tiempo, ni en buen estado. Así que depende de él y también de la otra parte en cumplir estas condiciones. La cuarta modalidad sería la compra de bienes futuros. Nuestro Código Civil regula y protege las ventas futuras antes de que existan en especie. Esto quiere decir que si el vendedor cumple con todas sus obligaciones y la cosa futura no llegue a existir, no tiene por qué el comprador pagar un precio. La compraventa sería nula por falta de objeto. En el artículo 1805 de nuestro Código Civil establece 3 cosas. Es válido, el comprador queda obligado a pagar si la cosa futura llega, y podría decirse que si la cosa futura no llega, no tiene el vendedor por qué tener culpa en esto. Ahora bien, vamos a pasar a la quinta modalidad, que es la compraventa de venta con reserva de dominio. Esta quiere decir que se depende de una condición para que se obtenga la titularidad de propiedad del objeto del contrato. En esta modalidad supone que protege al vendedor y protege a su patrimonio. Quiere decir que hasta que no se pague el total, no se da la propiedad del contrato o de lo que están celebrando ambas partes. Con esto llegamos a la conclusión de que el vendedor da el bien al comprador para que éste disponga de él, pero mientras tanto, él tiene que pagar el precio total para que éste obtenga la propiedad del mismo. Vamos a pasar a definir a la sexta modalidad. Esta es la compraventa con pacto al mejor comprador. Se establece en los artículos del 1847 al 1850 de nuestro Código Civil, en virtud de la cual establece que la venta se va a rescindir por solicitud del vendedor cuando hay un plazo o en un plazo fijo alguien dé más por la cosa. Este plazo tendrá que ser ejecutado en 6 meses si son bienes inmuebles, 3 meses si son bienes muebles. La oferta debe ser realizada por un tercero, que no debe estar con colusión con el vendedor. Se estima que hay colusión si al transcurrir los 3 días siguientes al requerimiento que hizo el comprador y este mismo no deposita la cantidad en efectivo, es ahí donde se encuentra la llamada colusión. Para terminar este tipo de modalidades, vamos a diferenciar entre la compraventa civil y la compraventa mercantil.
La compraventa civil se rige por el Código Civil, la compraventa mercantil por el Código de Comercio. La segunda diferencia es que en la compraventa civil no hay objetivos de lucro, mientras que en la compraventa mercantil es su principal objetivo. La tercera diferencia es que el Código Civil establece prohibición para que los cónyuges no compren entre sí. Mientras tanto, la compraventa mercantil sí puede o sí se puede disponer que los cónyuges puedan comprar entre sí. La quinta diferencia es que en la compraventa civil no existe figura de representación aparente. En cambio, en la compraventa mercantil sí existe esa figura. El último tema a abordar serían los contratos traslativos de dominio a título oneroso y nos vamos a encuadrar en la figura de la permuta. La permuta es todo intercambio de un bien por otro bien. Esta tiene sus antecedentes históricos en la compraventa, la cual consistía en el intercambio de un bien por dinero. Este contrato tiene una conducta cambiante, ya puede ser por mutua transferencia o por el intercambio de un bien por otro bien. En el artículo 1852 de nuestro Código Civil está regulada la figura de la permuta. Acá podemos definir anteriormente que la permuta es un trueque, es un contrato de intercambio en el cual se da una cosa y se recibe otra. Podemos también acompañar que esta figura no exige el intercambio de dinero. Ese es su objetivo principal, cambiar una cosa sin necesidad de que éste intervenga. Como podemos ver, la figura de la permuta está contemplada en el artículo desde el 1852 al 1854 de nuestro Código Civil y podemos sacar una similitud de la compraventa. Esta se podría decir entonces que es cuando se cambia una cosa por otra cosa sin necesidad de dinero, es una permuta simple. Y si se cambia una cosa por otra cosa, pero cuando esta última no tiene el mismo valor por la que se está cambiando, sería como se llama la famosa palabra de ribete. Las características de la permuta. Podemos decir que es un contrato consensual, no real, ya que no interfiere que se entregue la cosa, ya que solo basta con el consentimiento de ambas partes. Es un contrato sin alarmativo, ya que produce obligaciones para ambas partes. Es un contrato donde se entrega la cosa y ambas partes, tanto como el comprador y el vendedor, dan una cosa y reciben otra. Es un contrato típico y autónomo. Lo podemos decir que está establecido en nuestro Código Civil porque así lo dice, que tiene plena autonomía. Es un contrato traslativo de dominio, ya que su consumación se perfecciona con la entrega de la cosa permutada. Un dato importante de la permuta es que se va a regir conforme a la compraventa. Según la exposición de motivos de nuestro Código Civil, establece que la permuta debe regirse conforme a los preceptos de la compraventa. Como podemos explicarlo ya anteriormente, la compraventa es el intercambio de un bien por dinero y la permuta es el intercambio de un bien por otro bien. Más adelante les explicaré que en un caso la permuta sí se puede cambiar un bien por dinero, pero esto es cuando el bien cambiado no llega al precio por el bien que se está cambiando. Vamos a decir que la figura de la permuta está muy poco codificada. Vamos a mencionar a la permuta con sobreprecio. Esto ya se los había mencionado anteriormente y es cuando se da una cosa y se recibe otra, pero esta última no tiene el mismo valor de la que se dio. Entonces, la persona está obligada a dar una diferencia en dinero, a lo que llamamos ribete. También conocemos la evicción en la permuta. ¿Qué es evicción? Es una garantía o puede ser un saneamiento, donde la persona que sufrió el daño tiene y está protegida y dan dos acciones, a la cual puede ser la resolución del contrato. Esta tiene efectos restitutorios y también que se pague el valor de la cosa que se entregó.
Esto se fundamenta en el artículo 1854 de nuestro Código Civil. Muchas gracias, espero esta información sea de su agrado y de su utilidad.